todos me conocen, salimos a las manifestaciones juntos, estamos en la lucha juntos, pero sí, lo mismo que agradecerle a María Paula, muy interesante su presentación, además muy didáctica, muy juvenil, y son dos ámbitos completamente distintos, porque ella lo hace, y Mutante lo hace desde la producción, mientras que la presentación mía va a estar más centrada desde el análisis y va a estar centrada en un campo que es la comunicación y la política. Pero, por ejemplo, a nivel juvenil, lástima que no hayan más chicos, incluso a nosotros nos sirven muchos de esos elementos que tú planteas de cómo llegarle a más audiencias, cómo viralizar, cómo hacer que un formato transmedia, que un formato pase y rote por otras plataformas. Entonces, en ese sentido, la mía sí es completamente distinta, más desde la formación académica como profesores, que es más el análisis, la reflexión, y más en un campo específico. Entonces, en el campo de la comunicación y la política. Dale. Entonces, voy a tratar de ser muy rápida, pero pues hay una contextualización allí. Ahí luego me centro en el tema de la comunicación y la pandemia y el estallido social, que es mucho más reciente, y finalmente pues como los campos de tensión que se dan allí. La contextualización es bastante amplia, pero sí quisiera como mencionar algunos elementos, porque sí hay una transformación de, digamos, esa comunicación política que se ha venido dando en redes y que se empieza a dar, digamos, en la década de los 90. Entonces, para mí es muy, aunque hay autores, y ahora lo voy a mostrar, plantean como tres momentos de los movimientos sociales, sí hay unos eventos que incluso antes de que surgieran las redes sociales, como hoy las conocemos con estas plataformas, Facebook, Twitter, TikTok, ya habían redes, pues porque sabemos que las redes sociales existen desde que el mismo hombre existe, pero que la plataforma digital las hace visibles y las amplifica y las ha hecho mucho más potentes. Pero vemos el caso, ahora cuando tú hablabas de los correos, el caso de Chiapas en 1994, seguramente tú no habías nacido, pero a nosotros nos tocó vivir el estallido que se da el 1 de enero de 1994, cuando un grupo de indígenas en México se da a conocer a través de las redes sociales en contra del Tratado de Libre Comercio que se venía implementando entre Estados Unidos, Canadá y México, y además denunciando las condiciones de desigualdad por las que estaban atravesando las comunidades indígenas. Digamos, estos movimientos indigenistas que surgen en la década de los 90, que son antiglobalización, se venían gestando desde la década de los 60 y de los 70, pero en el caso de Chiapas es muy especial porque ahí se generaron una cantidad de redes de solidaridad en el mundo entero, y se generaron a través de los correos, porque en ese momento todavía no había Facebook, ni TikTok, ni las redes sociales como las conocemos, pero sí se dio unas redes sociales, y yo recuerdo, pasaban inclusive conciertos de rock, poemas, textos escritos, y esto fue, pues digamos, fue una red bastante fuerte. Bueno, luego vienen los movimientos antiglobalización que se vinieron muy fuerte en 1999-2005, que en el mundo entero se empezaban a concentrar y a aglomerar. Uno de los más significativos se dio en Seattle en 1999, donde se habla de 50 o 100.000 personas. Generalmente ellos se reunían en contra, donde se reunía el Fondo Monetario Internacional o los agentes del neoliberalismo, y se reunían en contra de ellos, digamos, a las afueras, donde se estaba llevando a cabo esta reunión. Entonces, hay varios, pero el de Seattle fue uno de los más emblemáticos. Y hay también unos elementos unos movimientos de resistencias instantáneas. Aquí yo digo que empieza a darse como una formación todavía incipiente. O sea, se empieza a utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, no como las conocemos hoy, porque, por ejemplo, eran los correos, y en el caso de las estaciones, de los atentados que se dieron en Atocha, se hicieron a través del celular, y cuando eso ni siquiera había WhatsApp, y los correos, los mensajes de textos, habían que pagarlos, o sea, se pagaban, pero como un elemento como el celular hizo que, pues, recordemos el evento de Atocha. Se da un atentado allí, el entonces el presidente Aznar
Y toda, digamos, la oficialidad empiezan a dar como que estos atentados habían sido dados por el grupo separatista ETA. Y en el mundo entero ya se venía hablando de que no había sido ETA, sino que precisamente había sido las redes de Al-Qaeda. Entonces ahí se da pues un manejo de la información, por eso son acciones ilícitas, y ellos estaban convocando a una movilización para respaldar la institucionalidad. Paradójicamente, la gente empezó a mandar mensajes de textos y en cuestión de 2 o 3 días se dan unas movilizaciones en España, y estas movilizaciones van en contra del presidente. En ese momento Rajoy era el que se iba a lanzar como candidato, y en la oposición estaba José Luis Zapatero, que las encuestas no daban un peso por él, y en términos de una semana pasa a ser presidente José Luis Rodríguez Zapatero, porque la gente, y a mí me parece que hay un ejercicio de madurez política, sale y le dice a su clase gobernante: no nos mientan, no nos digan mentiras. O sea, eso no es así, porque están aprovechando de ese evento para tratar de justificar que había sido ETA en la que había hecho esos. Entonces ahí se da como, son movimientos instantáneos, no como los conocemos hoy, como los movimientos sociales que se dieron en el estallido social, o como los que se dieron en la primavera árabe, o en España con los indignados. Y bueno, y la primera campaña no es la primera campaña que hace política a través de las redes sociales, porque ya se habían hecho en el 2000 en Estados Unidos, pero Barack Obama digamos, retoma elementos, había visto cómo se habían hecho, no habían tenido éxito, y Barack Obama coge y un modelo que es comunitario, que se da no en la virtualidad sino en la presencialidad, lo traslada a las redes, y tiene un impacto bastante fuerte. Tiene un impacto muy fuerte porque precisamente su campaña fue gestada a través de las redes, se empezó a recoger recursos económicos a través de las redes. Barack Obama fue uno de los primeros que empezó a difundir los pronunciamientos políticos desde las redes, o sea, antes se hacían era a través de la televisión, hoy en día lo vemos que es muy normal cuando el presidente o un mandatario hace oficial una política o da a conocer algo. Antes se hacía era por televisión, y aquí con Barack Obama fue uno de los primeros, y él construyó una propia plataforma, y esa plataforma hizo que mucha gente entrara allí. Entonces utilizó muchos recursos, pero la campaña de él fue absolutamente exitosa. No fue la primera, pero él retomó, porque ya en Brasil también lo habían hecho, y en Estados Unidos también previamente lo habían hecho. Desde allí una persona que estaba inconforme con, digamos, el secuestro, que se hablaba de la liberación del hijo de una de las secuestradas, y no se entrega, y esto genera una indignación, y él crea una plataforma que dice 1 millón de voces contra las FARC, y él manda 500 correos, y en términos de un día ya tenía 3 veces lo que se había enviado allí. Entonces se generó también lo mismo una red, hubo gente que lo llamó: hagamos una movilización. Esa movilización tiene un gran impacto, pero a mí me parece importante resaltar allí algo: es que esa movilización estuvo vinculada a los medios masivos de comunicación, tuvo total respaldo institucional y tuvo respaldo internacional. Entonces estamos hablando de que en un primer momento las redes sociales no tenían el impacto que tienen hoy en día si no pasaban por los medios masivos de comunicación, y obviamente los medios masivos de comunicación amplificaban lo que era de su interés. O sea, ellos tenían total identidad con las movilizaciones en contra de las FARC. Un mes después se hizo unas movilizaciones, recuerdo que muchos profesores fuimos allí, porque así como se hacía contra las FARC, no se, digamos, alzábamos nuestras voces para rechazar los crímenes del Estado. No tuvieron igual repercusión, pues porque RCN, Caracol, porque el gobierno y los consulados internacionales no iban a organizar movilizaciones internacionalmente para que se solidarizaran con esta lucha. Pero fue como una de las primeras. La Ola Verde, que fue en la campaña de Antanas Mocus, que lo mismo, fue promovida y amplificada desde la televisión,
que no, digamos, no tuvo realmente a la hora de las elecciones, a la hora de las votaciones, no tuvo el impacto, porque además se cree que hubo un primer momento en que la inflaron, y sobre todo Antanas Mockus no hizo uso, fue la gente la que hizo uso de las redes, porque Antanas Mockus paradójicamente fue uno de los que menos sabía manejar las redes sociales. En ese momento uno de los que más la manejaba era Petro. En ese momento Petro fue uno de los que más, y paradójicamente pues tampoco tenía pues ganado. En un contexto local, siempre lo remito porque me parece muy importante el thriller que hicieron los estudiantes de la Universidad Tecnológica, que fue en el 2009, que llenaron la Plaza de Bolívar, que fue un evento muy bonito y que, si bien no es de carácter nacional, tuvo mucha repercusión en redes a nivel nacional e internacional. Yo hice seguimiento y fácilmente alrededor de más de 10, 15 medios internacionalmente lo estaban registrando a nivel nacional también. Entonces eso, y esta ejercicio no en 3 años, vuelvo y digo, son más localizados. Este ya es en Medellín. Daniel Naranjo, un publicista, retomando una de las ideas que se estaban dando en España, trata de decir, es imposible parar el programa, en este caso era la novela No en 3 Caínes, que contaba la vida de los hermanos Castaño, que además los ponía a un nivel de héroes, y él con otro compañero, indignado porque si estos son los referentes que van a ver mis hijos o mis hijas, ellos tenían familia, entonces dicen, no podemos parar el programa, pero sí podemos diseñar una campaña que lleve a que los anunciantes retiren la pauta. Ya lo había hecho, ya se había hecho en España, y aquí lo hicieron. Los anunciantes retiran la pauta, pero RCN sostiene el programa, supuestamente, no sé si a pérdidas, pero me parece que es un ejercicio de ciudadanía que se empezaba a mostrar cómo las organizaciones de víctimas hicieron 2 foros, y allí entró intelectuales, allí entraron el libretista de esta novela, y se hizo una crítica seria frente a esta manera de narrar o de contar, donde los victimarios fueron puestos a un nivel de héroes y las víctimas fueron caricaturizadas, borradas, señaladas y estigmatizadas. Entonces me parece que era un ejercicio de participación ciudadana de las víctimas y de la ciudadanía, que empezaba a mostrar cómo estas herramientas a nivel virtual empezaban se podían utilizar para hacer un ejercicio de participación ciudadana y un ejercicio de pensamiento crítico. Bueno, estos movimientos, Amador Baquiro y Muñoz González los clasifican como en 3 momentos. Entonces, en la década de los 90 como los movimientos antiglobalización, donde entran los movimientos indigenistas, pero también los movimientos que se paraban frente al Fondo Monetario Internacional para cuestionar las medidas que ellos estaban implementando. En un segundo momento ya ubica como movimientos de indignación, que los vimos con la primavera árabe en Túnez en el 2010, en el 2017, cuando un joven vendedor de frutas se inmola, y después de inmolarse, porque le habían quitado la mercancía que tenía para vender, eso genera indignación en la población, y la población sale y hay un estallido social allí. 2 semanas más tarde dimite el presidente. Esa situación, que no solamente se estaba dando en Túnez, sino que se daba en el mundo árabe, en muchos países del mundo árabe, se irradió por el mundo, y en España lo vimos casi que simultáneamente en el 2011 con el movimiento de los indignados. Allí también los jóvenes tuvieron un gran protagonismo, y a mí me parece importante resaltar, bueno, luego viene Chile, luego viene Colombia, porque en el 2010, 2011, si quieres pasamos allí. El movimiento estudiantil de Chile era en 2011, 2013, de Colombia en el 2011, 2012. Entonces fueron muy por unos años muy paralelos. Comportaban algunos elementos característicos iguales. Entonces, ¿qué estábamos viendo allí? Como lo veíamos en Túnez, una decadencia de las instituciones. Bueno, allí en el mundo árabe lo que hemos visto son regímenes donde los presidentes se instauran durante décadas y no hay elecciones de manera democrática. Entonces hay un descrédito de los gobiernos y una decadencia de las instituciones que supuestamente deberían representar a la sociedad.
pero a la vez había un proceso de encarecimiento de los alimentos, de costos de la vida, de falta de oportunidades para los jóvenes, educación, salud, dónde trabajar, y es donde se empieza a mirar cómo los jóvenes, muy jóvenes, jóvenes de 21 años, por ejemplo en Túnez, empiezan a salir a reclamar, pues digamos, posibilidades de vida alternativas para ellos. Entonces, así como se dio en Túnez, también se da en España, y en España venía de una crisis económica, la crisis económica del 2008, España le había apuntado al tema de la vivienda, y Estados Unidos con la crisis inmobiliaria que la había importado en el mundo entero. Entonces hay unos factores económicos comunes en estos lugares, y son los jóvenes los que salen allí, no solamente los jóvenes. En España fueron actores de televisión, fueron profesores, y derivan en un partido político que se llamó posteriormente Podemos, pero que uno lo que observa es que hay unos elementos allí característicos. En Latinoamérica están irradiados con el movimiento estudiantil de Chile, y en Colombia, donde se estaba en contra del modelo neoliberal y se estaba por la defensa de la universidad pública. México ya es más específico cuando saca el movimiento de Yo Soy 132, que es en contra del manejo de las cadenas de televisión, Televisa, y donde ellos quieren hablar por ellos mismos sin tener estos intermediarios. Bueno, ya había dicho como algunas características de eso. La más importante, todas estas revoluciones o todos estos movimientos o estallidos se gestaron, se organizaron y se dieron alrededor de las redes sociales. O sea, desde allí se convocaban, se hacían formas asamblearias, los mensajes se multiplicaron. Entonces fue un instrumento que posibilitaba una convocatoria y posibilitaba mucha fuerza en el movimiento, y no solo eso, sino que sus reivindicaciones y sus luchas se escucharan en el mundo entero. Esto irradió a Latinoamérica, obviamente, o sea, esto no se quedó solamente en los países de origen. Y listo, eso era pues un fenómeno inédito en la política. En ese momento aquí todavía había mucha dependencia de los medios de comunicación masivo, o sea, estos mensajes dependían. En Túnez, en la primavera árabe, fueron pasados por medios de comunicación masivos. Entonces no se creía, de hecho mucha gente era muy escéptica frente al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y no se llegaba a pensar que se podría dar el fenómeno que estamos viviendo hoy en día, donde podemos hablar de un paradigma que se da completamente en red. Bueno, y después de ese segundo momento, que va como hasta el 2000, hasta el Túnez y la primavera árabe, vuelve y hacen movimiento, digamos, insurrecciones o estallidos como hasta el 2018. Pero en Latinoamérica, del 2019 para acá, se venía dando, que es el tercer momento que se clasifica en los movimientos sociales, y es el movimiento de los estallidos sociales. O sea, de hecho, aquí en la localidad nosotros vivimos las movilizaciones del 2018, que fueron estudiantiles, y luego vimos las movilizaciones que se dieron en el 2019, antes de la pandemia. Tanto la pandemia como el estallido social vienen estando muy vinculados. En ese momento, en el mundo entero, había una explosión de estallidos sociales. Los chalecos amarillos, estaba Bolivia, estaba Chile, estaba Colombia, estaba Hong Kong, estaba Francia. Digamos que la pandemia, y todos pues protestaban en este momento por condiciones de vida dignas, contra el modelo neoliberal. Hay, digamos, elementos diferenciadores de los movimientos sociales tradicionales, y es que los movimientos sociales tradicionales estuvieron enfocados siempre al tema de la lucha de clases y a las reivindicaciones económicas. Y los nuevos movimientos sociales están asociados más a la década de los 60, cuando se da una ruptura con el paradigma de la modernidad y empiezan a surgir nuevos conceptos que cuestionan y que interpelan a esa modernidad. Uno de ellos tiene que ver con el tema de las subjetividades y cómo afloran subjetividades de género, cómo afloran las subjetividades de las diversidades sexuales, cómo afloran las subjetividades de las comunidades negras, de los movimientos ambientalistas. Entonces se dice que los nuevos movimientos, inclusive cuando se da el mayo del 68,
que justamente se empieza por sectores de clase media y es por el tema de la separación de los dormitorios entre hombres y mujeres. Mire que no son reivindicaciones de tipo económico, sino que son reivindicaciones de carácter existencial, el ser negro, el ser mujer, el ser gay, el tener una libertad sexual. Entonces, esas características de los nuevos movimientos eran distintas a las características del movimiento. Si bien está la presencia de los jóvenes, está la presencia de las mujeres, y en Colombia está la presencia de los indígenas, y está la presencia de los campesinos, vemos que no es una cuestión que sea netamente de condiciones subjetivas, sino que es de condiciones objetivas también. O sea, lo económico sigue estando allí presente, porque precisamente el estallido social se da por una situación de no aguantar más de ciertos sectores, especialmente los jóvenes de sectores urbanos que no tienen más para subsistir porque la pandemia ha llevado a un empobrecimiento mayor de los sectores populares. Entonces, allí esa característica que era exclusiva como de los nuevos movimientos sociales que estaban vinculados con las subjetividades, vemos que allí todavía sigue estando presente las condiciones objetivas, o sea, las condiciones materiales y de pobreza y de miseria. Entonces, bueno, espérate un momentico, entonces aquí ya eso hace que después del 2019 aquí pues, arranca la pandemia y la pandemia nos lleva a una situación de comunicación distinta, algo que lo veíamos un poco como más lejano, como más distante, como que no lo pensábamos nunca porque pues nuestra cultura no da para hacer una inmersión en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero la pandemia nos obliga, de la noche a la mañana nos volvimos seres virtuales, la forma de comunicar, casi que la única posibilidad de comunicación que teníamos era a través de las pantallas y se volvió casi que un elemento vital de los seres humanos. Entonces, allí hay un fenómeno de comunicación, un fenómeno político muy interesante. Entonces, ya cuando se empieza a dar la pandemia aquí en Colombia, el primer momento es un momento de silenciamiento total. O sea, y como estamos hablando de esa relación política, comunicación, los sectores que tradicionalmente se han constituido como oposición en Colombia, se les cerraron completamente los micrófonos en los canales tradicionales. Si bien antes el espacio era poquito para ellos, por lo menos de vez en cuando hablaban, pero aquí se cerró completamente. Entonces, había un ensordecimiento. ¿Y qué es lo que está pasando? Una angustia, el tema de la vida, el tema del COVID, y apenas fue pasando un poco de tiempo, hay una reacción y la gente empieza a entender, y yo creo que uno de los primeros que empieza a entender que la manera de comunicarse era a través de precisamente las pantallas, fue el tercer canal. Como no hay acceso a esos canales de comunicación tradicionales, entonces el tercer canal empieza a cuestionar las medidas de Iván Duque y empieza a hablar de política, pero a la par que esto se da, en Colombia surgen unos influenciadores que ya estaban desde antes, pero que aquí se fortalecen más. En el primer momento, los influenciadores que hacían entretenimiento no tenían cómo hablarle a las audiencias, o sea, los influenciadores de carácter recreativo se quedaron sin tener que decirle a los públicos, sin tener con qué enganchar a la gente, porque su discurso era un discurso absolutamente pobre que no era capaz de leer lo que estaba pasando aquí. Entonces ahí surgen o se visibilizan o se hacen más fuertes unos influenciadores que yo llamo de carácter político y social. Entonces aquí vemos unos chicos que ya los habíamos visto antes, Levi Rincón, Beto Coral, Alejo Vergel, Lalis, una cantidad de influenciadores que ya lo eran y que lo hacían en la calle, como yo me acuerdo a Levi Rincón, que era absolutamente grotesco, que salía en la calle y se burlaba de los uribistas, y les toca, como ya la calle no podemos salir, no pueden hacer esos programas o esos videos en la calle, y construyen su propio escenario y empiezan a tener invitados y empiezan a hacer opinión. Y esto empieza a tener una fuerza muy grande en ese momento. Entonces, ese silenciamiento que había ahí, que se había dado, empieza a resonar, pero a través de las redes sociales, a través de internet, ya no de los canales tradicionales. Y me parece que allí se vuelven muy potentes estos influenciadores, no solamente estos jóvenes influenciadores, sino que allí lo vamos a ver más adelante, está el tema de
del periodismo independiente tradicional, María Jimena Duzán, Daniel Coronel, bueno, un portal alternativo que es el de la Nueva Prensa. Entonces hay un periodismo independiente y serio que también tiene una gran influencia, porque son influenciadores y los políticos también son influenciadores. Margarita Rosa de Francisco, que también es otra de las grandes influenciadoras que hay aquí en Colombia. Entonces, ¿qué se evidencia en este momento? Bueno, hay un evento, el de Matarife. Me parece que el programa de Matarife hace ruptura y impulsa bastante este activismo político y estos influenciadores, y crea un nuevo formato y se vuelve, digamos, tendencia por momentos en primer lugar a nivel mundial, luego baja a segundo y luego a tercero, pero digamos que este programa hace una ruptura y impulsa bastante a este tipo de influenciadores y a este tipo de participación política. ¿Qué se evidencia allí también? Por ejemplo, en el tema de los movimientos sociales, que los movimientos urbanos pudieron insertarse a la esfera virtual, a la esfera digital, y pasar su acción, parte de su acción allí, mientras que los movimientos rurales no. O sea, los movimientos rurales que están en el campo, que se ven envueltos en el conflicto armado en Colombia, no pudieron hacer ese tránsito. Obviamente eso también se vio en la esfera educativa. Vimos como si algo evidenció la pandemia fueron las brechas sociales que existen. Y bueno, y lo otro es que esos hábitos que estaban permeados por las TICs, que se creían como si fueran, que eran espontáneos, que eran informales, que eran fugaces, que no se creían nunca que se iban a volver como, digamos, formales y a ser parte de la vida diaria, se empezaron a formalizar y entraron a insertarse en la esfera económica. Entonces vemos que aquí todas, digamos, muchas acciones ya, o sea, todo esto empezó a generar rentabilidad, o hay un desplazamiento de la prensa, de los medios tradicionales a la prensa que se da a nivel virtual, que ya se venía dando porque la crisis del 2008, la crisis financiera, hizo que muchos periódicos a nivel mundial cerraran y se venía dando ese tránsito, pero aquí ya es una realidad completa. Bueno, ya, pues ahí yo pongo como tres grupos. Habíamos hablado del primero, que era el de los influenciadores políticos, que sin tener una formación política, porque son jóvenes, hijos de las violencias, o a su papá lo mataron, como es, o tenían unas condiciones económicas muy precarias y no pudieron entrar a pasar por una universidad. Entonces, generalmente son hijos de las violencias, que no tienen formación y que ellos mismos se han dicho: nosotros no somos periodistas, no queremos hacer periodismo. Algunos de ellos, otros sí han dicho sí, nosotros sí, pero inclusive están en ese proceso de formación, pero que han hecho un ejercicio de leer la coyuntura política y de analizarla, de desmenuzarla, y además se volvieron unos influenciadores. O sea, sus puntos de vista, sus análisis, sus críticas tienen incidencia en millones de seguidores que tienen. Entonces, en el segundo hablo de otro grupo que son ya no tan jóvenes, sino que son ese periodismo independiente, que es formado, que ha venido haciendo, que se vuelve un referente inclusive para esos influenciadores, y que además son procesos de 20, 25 años, de toda una vida de hacer un periodismo serio y que se constituye en un periodismo anticorrupción. Y finalmente un grupo de abogados que están a la par, digamos, de este periodismo independiente y de estos influenciadores, para defender la libertad de expresión y también para generar procesos jurídicos en defensa de los derechos humanos. Yo creo que han jugado un papel clave allí. Esto se da como a nivel nacional. Cambiamos la diapositiva. Y ya, si eso lo miramos en un contexto más local, luego ya surge el estallido social aquí en Colombia, pero ¿cómo se refleja ese estallido social en la localidad? Y es la emergencia de periodismos comunitarios o alternativos, que no son nuevos, porque digamos la comunicación alternativa y el periodismo comunitario no es nuevo. O sea, si nos remitimos a la escuela de Frankfurt, que fue como la primera que empieza a generar
la teoría crítica y que hay una apropiación de esa teoría crítica en Latinoamérica y empiezan a surgir las expresiones de comunicación alternativa, y los periodismos comunitarios, que a diferencia de los periodismos formales no tienen un ánimo de lucro, o sea, no tienen una finalidad más social, que generalmente quienes los desarrollan no viven de ellos, sino que es un complemento a la labor que ellos trabajan, que ellos hacen, y que están hablando de los problemas de la comunidad. Entonces, por ejemplo, uno de los periodismos que se visibilizó mucho aquí en Colombia fue en Cali, el del señor Tejada en el Canal 2, que jugó un papel muy importante en el estallido social. Y bueno, están los periodismos investigativos no vinculados a los canales tradicionales. Entonces hablamos ahí de Cuestión Pública, que se destacó por hacer un periodismo investigativo del estallido social, de los abusos que se dieron en el estallido social en Cali, también en Calipso, pues digamos el que se dio en Ciudad Jardín, pero también el que se da en Los Éxitos. Entonces lo que estamos mostrando, y tú lo decías ahora, es que el periodismo, porque sea virtual, no quiere decir que no sea serio, y vemos que aquí es un periodismo absolutamente riguroso, profundo, serio, y es un periodismo que no está vinculado a lo tradicional, sino que es un periodismo que es de carácter independiente. Y vienen unas plataformas amplificadoras que yo diría que aquí en Pereira jugaron un papel importante. Yo no sé y no me atrevería a decir que aquí hay unos influenciadores políticos o unos influenciadores, pero sí hay unas plataformas que permitieron visibilizar el estallido social y que tuvieron muchos seguidores. Entonces ahí estaríamos hablando de la página de los Garcis, estaríamos hablando de Unidos UTP, estaríamos hablando de El GRIF, inclusive estamos hablando de la misma página de ASPU UTP, que nos dedicamos en las movilizaciones, en las marchas, a mostrar. Entonces, eso permitió que la gente quería saber dónde está la movilización, dónde está el tropel, qué es lo que está pasando, buscaban estos canales. No sé, no me atrevería a decir que son Beto Coral, no me atrevería a decir que es un Levi Rincón, no me atrevería a decir que hay un análisis, una reflexión política que incida sobre la sociedad, pero sí fueron páginas que permitieron que lo que se estaba dando, los horrores que se estaban dando en el estallido social, pudieran verse no solo a nivel nacional, sino que se vieran a nivel internacional. Pues hay dos medios que, por lo menos en otras partes de Colombia, referenciamos. Pues está Baudó, AP y La Cola de la Rata. En otras ciudades, pues. No, y son de aquí de la localidad. La Cola de la Rata es un proyecto de un compañero nuestro del sindicato también, profesor en ese entonces profesor de la Universidad Católica, y él saca un proyecto con sus estudiantes, pero él después sale de la universidad y se lleva su proyecto y sigue con su proyecto, inicia en Semana Más 20 también haciendo cubrimiento del conflicto, y que es egresado del programa de literatura. Pero estos otros jóvenes, los Garcis, inclusive el GRIF, que vienen del área de las ciencias médicas, enfermeros, medicina, que además su interés no es la comunicación, ni ser periodistas, y llegaron a la comunicación como una posibilidad de salvar sus vidas. Entonces, ante el ataque de la fuerza pública, ellos empezaban a denunciar para que supieran dónde estaban y la gente iba y los rescataba. Entonces, como un servicio social. Entonces, vemos que aquí el carácter no es el carácter de comunicación, no es el carácter de informar, sino que además tiene como otros elementos allí. Servicio social, decir la verdad, construir memoria, ayudar a la gente, que va mucho más allá de simplemente la información. Bueno, estos serían el cuarto mosquetero, pero entonces regresémonos a las dos diapositivas anteriores, aquí. Bueno, y otro elemento importante allí también fue la participación de las mujeres en el cubrimiento periodístico, lo decimos aquí en la localidad. Entonces, chicas que hicieron reportería gráfica, chicas que hicieron programas de radio, estudiantes de comunicación social y periodismo, que se fueron a las calles a hacer cubrimientos. Aquí también muestra una de las tensiones, digamos, si bien puede ser duro en unas circunstancias de estas, el cubrimiento para las mujeres es doblemente más duro. Seguimos. Bueno, ahí entonces ya esas redes de asistencia, lo que yo decía, no necesariamente están
se circunscriben como a la parte comunicativa, mecanismos de defensa, medios para decir la verdad o contrainformación, ser oídos. Por ejemplo, una de las expresiones cuando le preguntábamos a Diego García que si las redes contribuían a la democracia, y decía que la democracia pura. Obviamente uno sabe que en las redes no hay democracia porque hay unas brechas digitales muy fuertes, pero para un joven que es excluido, que nunca ha sido escuchado, tener la posibilidad de que lo escuchen a nivel nacional, local, internacional, eso se vuelve muy potente, eso se vuelve muy fuerte. Para él termina siendo una democracia pura. Para construir memoria, servicio social, procesos de resistencia, y ahí hablo de mediadores culturales. Digamos, las redes contribuyen a la ampliación de la construcción de la democracia, a partir de la palabra, de que sectores que históricamente han sido excluidos puedan ser escuchados. Y eso es fundamental en la construcción de una democracia. No estamos hablando de que se dé una democracia pura ni total, pero sí el que se le escuche al otro es una ampliación digamos, de los derechos y de la posibilidad de tener ese uso de la palabra. Ya vamos a acabar. Bueno, seguimos con la otra. Bueno, y no me voy a detener tampoco mucho aquí, pero son las tensiones que se generan en este campo, porque hay dos miradas frente al tema de las redes sociales y el ambiente virtual, y es que una es que la lógica de la red como una promesa de emancipación, a partir de ella nos vamos a emancipar, va a haber democracia, podemos contribuir a la transformación de la sociedad, pero también la otra como un protocolo de control social. Entonces, los ejemplos que hemos visto se contribuyen como mucho al tema de la emancipación, al tema de la defensa de los derechos, de la búsqueda de la transformación social. Pero también, sí, vemos cómo se ejerce el control. Entonces, ahí no, pues, hay dos clases, hay muchos ejemplos, pero dos claros ejemplos fueron lo del Brexit y lo de las campañas electorales de Donald Trump, donde a partir de algoritmos se pudo, digamos, y a partir de una base de datos que se vendieron además de manera ilegal, se buscaron poblaciones que eran indecisas y se les bombardeó con mentiras para que estas personas a la hora de votar se inclinaran por un candidato o por la salida de la comunidad de Inglaterra, de la comunidad europea. Entonces, hay documentales y se muestra todo ese proceso, inclusive este proceso ha sido demandado, se ha ido a juicio, pero son dos claras formas de mostrar de cómo los algoritmos sirvieron para manipular o sirven para manipular. Las fake news no son nuevas, o sea, el debate es que la posverdad y que las fake news surgen ahora y surgen en un entorno virtual y se amplifican, pero las mentiras han existido a través de la historia durante los genocidios y las dictaduras. Ahí es donde se han empezado a construir esas falsedades, esas nuevas realidades. Un claro ejemplo se da, y lo documenta Noam Chomsky, en Estados Unidos en 1917 con el presidente Woodrow Wilson, cuando se hizo una encuesta en Estados Unidos y se les preguntaba si querían ir a la Guerra Mundial, y los ciudadanos dicen de 10, 9 que no querían ir a la guerra, y entonces crean una comisión y esa comisión bombardea durante 6 meses y crea noticias falsas mostrando digamos, unas barbaridades y unas atrocidades que en términos de 6 meses la población quería ir a la guerra. Entonces ahí se ve claramente un ejercicio de manipulación a través de la construcción de mentiras. Bueno, aquí bueno, eso se ve aquí, se vio también aquí en las noticias falsas. Allí se decía en la Comunidad Europea que Turquía iba a ingresar a la Comunidad Europea y a la gente le dio miedo. Claro que en Inglaterra hay que repetirse a la década de los 70 porque había unos antecedentes muy fuertes de que ellos querían separarse de la Comunidad Europea. Pero cómo se crean mentiras, y esas mentiras fortalecen el miedo, fortalecen el odio, y con eso se inclina a sus votantes. ¿Sigamos? Entonces, el uso del miedo, el uso del odio, el uso de la rabia, y campañas electorales, aquí somos expertos, o aquí nos ha tocado verlas con el plebiscito del sí y el no, y con las campañas políticas que estamos viviendo. Entonces, nos vamos ya como a las tensiones, que serían como las conclusiones que me parecen como más importantes. Entonces, ¿qué encontramos en este escenario virtual? Uno, es la emergencia de unas nuevas gramáticas
en el narrar. Entonces, si escuchamos a Levi Rincón, a Beto Coral, a toda esta gente, en una primera instancia lo que más percibía uno, y yo en la localidad lo sentía, colegas, profesores, o que defienden más el periodismo tradicional, muy indignados con estas nuevas narrativas, indignados con estas nuevas estéticas, atacándolas. Mucha gente las atacaba, eso es sensacionalismo, eso es amarillismo, eso no es periodismo. Ellos siempre lo dijeron, nosotros no queremos hacer periodismo, no estamos haciendo periodismo, pero no entendían que, digamos, son nuevas formas de comunicación y que tienen un gran peso dentro de la sociedad y que, gústeles o no les gusten, hacen parte de sujetos que históricamente han sido excluidos y que se están peleando porque sus voces sean escuchadas. Entonces es la pelea por el espacio público y es absolutamente válido. Entonces hay unas estéticas, unas gramáticas nuevas que se contraponen a unas gramáticas y unas estéticas elitistas de lo correcto, del buen decir, de que no se puede decir de otra manera porque si se dice de otra manera es incorrecto o está malo o no sirve o no tiene validez. La tensión entre la creencia que existe un periodismo neutral versus un periodismo real. Entonces ahí, por ejemplo, la indignación, porque es absolutamente subjetivo, porque eso no es periodismo, pero quienes han hecho periodismo, no voy a decir que todos, aquí hay un periodismo muy serio, María Jimena Usán, Daniel Coronel, nosotros podemos hablar, Olga Bear, periodistas aquí. Yo creo que nosotros tenemos una gran base de periodistas independientes que hacen el mayor esfuerzo por hacer un periodismo objetivo y neutral, pero que tienen inclinaciones políticas y tienen candidatos políticos y que no son 100% neutrales, eso es imposible. Entonces, el mostrar que no hay nada más parcializado que el periodismo y que lo que ha pasado y que ha circulado en canales de los medios tradicionales no nos vengan a vender que hacen el mejor periodismo, porque nunca ha sido así, ha sido un periodismo digamos, al servicio de los grupos monopolios o de los monopolios mediáticos. Luego viene la pérdida de control de las agendas, eso me parece muy importante, la agenda SETI, que los canales tradicionales imponían unas agendas y hoy en día, miren, en las redes sociales las tendencias incluyen agendas propias que vienen de otros sectores que no son precisamente la clase dirigente o los canales tradicionales. Yo creo que tú también lo decías ahora, la comunicación unidireccional versus una comunicación colectiva, convergente y digital. La comunicación que se da en la televisión ha sido una comunicación en una sola vía, tradicional, que parte del supuesto de que el receptor es un receptor vacío, que se puede manipular fácilmente y que se le adiciona muchos contenidos y que responde frente a ellos. Pero la lógica en red nos está demostrando que eso no es así. Eso tiene dos culturas de fondo. La cultura de la masa, la comunicación tradicional, asume que existe una gran masa amorfa, inculta, ignorante y que a la masa se le puede manipular fácilmente. Mientras que desde esta otra perspectiva lo que se observa es que existen culturas populares, que no existe una sola cultura, sino que existen, que son más focalizadas y que estas culturas tienen determinados intereses y que además no se les puede manipular fácilmente como la cultura de masa. Ya lo había dicho ahora, la disputa por el espacio público y se observa claramente como hay una pugna por la ampliación de la democracia versus el tener un control de esa hegemonía de estos espacios públicos. Entonces, serían como algunas de las tensiones que se encuentran no solo a nivel local, sino a nivel nacional y que se vieron tanto en la pandemia como en el estallido social. Listo, chicos, ya, gracias.